Mi alma clama por tu espíritu. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser, mi protector y mi consuelo. Quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos y sanidad a los heridos. Quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. 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 El Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Señor me ha ungido. Él está conmigo para dar libertad a los cautivos, para proclamar que este es el tiempo de su buena voluntad. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio
vacío por completo. Como viento Dios les bendiga, amada iglesia, en este día. Es una bendición el poder estar nuevamente aquí en este lugar para compartir una palabra de parte de Dios con ustedes. Esperando, verdad, que sea Dios el que me use como instrumento de Él y que sea de bendición para ustedes que están ahí conectados en esta hora. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Si usted me acompaña a pedir que sea Dios quien nos dirija, que sea Dios quien nos dé una enseñanza en esta hora. Padre, vengo delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por concederme estar en este lugar, Señor, para poder compartir, Señor, una enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes la dicha de poder estar de pie un día más. Gracias por cada uno de los que están conectados en esta hora, Señor, pendientes de la palabra que tú traes en esta hora. Gracias por aquellos que están en sus hogares, por aquellos que aún no se han conectado, Señor, para que seas tú guiándolos, para que puedan ellos, Señor, estar pendientes cada miércoles de estas palabras, de estas enseñanzas, Señor. Bendice en esta hora, Señor, la iglesia, mi casa. Bendice Casa de Salvación, bendice a cada familia de nuestro ministerio, bendice nuestros pastores, bendice nuestros líderes, a cada miembro de nuestra iglesia, Señor, los pongo en tus manos, declaro tu bendición. Te pido, Dios, que seas tú usándome como instrumento, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú, Señor, manifestándote en esta hora, trayendo palabras, Señor, de edificación a cada vida. Padre, bendigo este ministerio que nos concede, Señor, el poder estar aquí, Señor, que confía, Señor, en nosotros para que podamos llevar la palabra de bendición a cada hogar, a cada vida, Señor. Bendice, Padre, a todo oyente en esta hora. Bendice la vida de Marvin, Señor, que siempre está aquí dispuesto, Señor, preparando todo, Señor, para que nosotros podamos estar aquí cómodos, Señor, dando de lo que tú nos has dado. Gracias, Padre, en esta hora. Bendice esta palabra y que seas tú añadiendo bendición a ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Como les decía, es una bendición el poder estar nuevamente aquí en este lugar y poder compartir un poco de lo que Dios, ¿verdad? De lo mucho que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 28. Vamos a leer el versículo 12 que dice: y soñó, ¿quién soñó? Soñó Jacob. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esto me hizo recordar en cierta ocasión, un día que yo estaba reunida con algunos hermanos de la iglesia, esto ya hace muchos años, y estábamos hablando de nuestras experiencias en la vida cristiana, de nuestras experiencias en el caminar con el Señor, nuestras experiencias desde que comenzamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Cuando uno de los hermanos dijo: yo veo mi caminar en Cristo como si voy subiendo una escalera, decía él. Algunas veces siento que estoy bien arriba, pero otras siento que de repente bajo, dice, y pierdo un peldaño, dice, y ya no quedo donde estaba, sino que siento que quedo más abajo. Pero nunca, dice, llego a caer hasta el suelo. Y eso a mí me hacía reflexionar. Él decía: y me quedo asustado y sorprendido por un tiempo, pero de pronto agarro nuevas fuerzas y continúo nuevamente el ascenso. Y analizábamos en esa ocasión que así es la vida cristiana. A veces, ¿verdad?, en nuestro caminar con el Señor tenemos altos, tenemos bajos, y de repente, ¿verdad?, estamos bien, de repente estamos angustiados y sentimos que hemos retrocedido, de repente queremos volvernos atrás, queremos probar nuevamente, ¿verdad?, en el mundo, porque muchas veces nos sentimos cansados de luchar, cansados de caminar y ver que no aclara nuestro camino, ¿verdad? Muchas veces queremos volvernos hacia atrás
Y que porque decimos cuando comenzamos en los caminos del Señor era diferente. Yo siempre he contado el testimonio de mi esposo. Cuando venimos al Señor, él decía: yo ya no quiero ser cristiano, porque antes que yo no era cristiano, yo mantenía dinero en mi bolsa, yo no pasaba necesidades económicas. Y cuando venimos al Señor, comenzaron las pruebas, y lo más difícil eran pruebas económicas, que usted sabe cómo abaten los problemas económicos en un matrimonio que viene comenzando. Y él decía: ya no quiero ser cristiano porque yo ahora camino sin dinero, yo ahora paso necesidades económicas. Y entonces era una contienda que pasábamos. Yo le decía: no, avancemos, el Señor nos va a ayudar, y recitándole la palabra que debíamos de confiar. Pero era tremendo porque no estábamos acostumbrados a pasar necesidades económicas, y todo había cambiado, ¿verdad? Comenzaron a venir los problemas, comenzaron a venir las tristezas, las angustias. Y yo decía: ¿por qué pasamos tantas necesidades? ¿Por qué pasamos tantas pruebas? Y ahora somos hijos de Dios, debemos de estar diferentes, debemos de estar en mejor posición. Y era todo lo contrario. Y ahora digo: pero es que no se nos da un manual para aprender nosotros, no se nos da un manual donde se nos instruya y nos diga: paso 1, cómo enfrentar, ¿verdad?, problemas económicos; paso 2, cómo enfrentar problemas familiares; paso 3, cómo enfrentar hijos, ¿verdad?, en rebeldía. Qué bueno que se nos diera un manual. No se nos da un manual con todos los pasos o cómo enfrentar diferentes situaciones, pero sí se nos ha dado la palabra de Dios. Sí se nos ha dado el manual de vida, que es la palabra de Dios, donde el Señor nos dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Donde el Señor nos dice: busca y hallaréis. Donde el Señor nos dice: toca y se te abrirá. Donde nos dice, ¿verdad?, que debemos confiar y que debemos enfrentar, debemos de esperar en el Señor con valentía. Es difícil cuando pasamos problemas y situaciones, es difícil, pero el Señor siempre está ahí. Él dice que Él nos dio la promesa de que siempre iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo quiero que leamos en el mismo capítulo 28 de Génesis, desde el versículo 10 al 19. Y dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Después de esto Jacob, dice la palabra, ¿verdad?, en los siguientes versículos, que él hizo voto diciendo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob viajó de Beerseba a Harán, dice la palabra. Me imagino que este era un viaje muy largo, que Jacob tuvo que caminar hasta la casa de su tío Labán, a la cual él se dirigía allá en Harán.
según lo que su madre le había solicitado a raíz de que su hermano Esaú había dicho que quería matarlo por robarle la bendición de su padre. Rebeca, la madre de Jacob, también, ¿verdad?, aprovechó la ocasión para pedirle a Jacob que se buscara una esposa allá entre sus familiares. El viaje a Harán le tomaría muchos días de camino a Jacob, pero al final del primer día, dice la palabra que él reposó en un lugar que se llamaba Luz. Jacob soñó con una escalera, y leyendo yo estos versículos, yo me imaginaba esa escalera ¿verdad? Y me volvía a recordar lo que en aquella ocasión comentábamos con mis hermanos, ¿verdad?, en la iglesia. Y, ¿verdad?, me llevó a escudriñar estos textos, y dice que Jacob estaba consciente que aquel había sido nada más un sueño, pero que al mismo tiempo fue tan real que él llegó a comprender que era más bien una visión de Dios y que Dios estaba en aquel lugar. Y esta escalera no era algo regular, sino que era una que llegaba hasta el cielo, y vio ángeles que subían y bajaban por ella. Se imagina qué experiencia tan maravillosa la que Jacob tuvo en ese sueño. Y dice que vio a Dios que estaba en lo alto de la escalera, algo parecido a lo experimentado por el apóstol Pablo cuando dijo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12. Dice que Pablo se refería a él mismo, pero no quería que los de la iglesia creyeran que él se gloriaba de ello. Estas son experiencias que Dios permite que pasen, ¿verdad? Nadie puede expresar o entender lo que Dios permite muchas veces que pasemos, pero eso lo hace para que nos demos cuenta que Él es real y que siempre Él está allí con nosotros, que nunca se aparta de nosotros. Aunque no lo veamos, dice, Él siempre permanece allí. Y muchas veces no entendemos, ¿verdad? No vemos a Dios actuar, pero si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Hace, no sé si 1 o un mes y medio, un sobrinito de mi esposo tuvo un accidente en los Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos fue algo terrible, una prueba bien difícil. Lo atropelló un carro. Este niño era algo doloroso ver a un niño tan pequeño, lleno de cables conectado a varios aparatos, ver muchos médicos y enfermeras encima de él tratando de hacer algo, y que los médicos no dieran ninguna esperanza a sus padres. Era algo terrible para la familia. Pero mi cuñada, ¿verdad?, que es la abuela de Dylan, comenzó a moverse en las redes a pedir oración, ¿verdad? A ella no le importaba a quién ella le pedía oración, ella pedía oración por su nieto. Y como familia nos unimos a orar, ¿verdad?, en ayuno, en oración, clamando por la vida de Dylan. Y pasó varios días Dylan sin dar señales, ¿verdad?, sin responder, no tenía ninguna respuesta. Los médicos no daban, ¿verdad?, esperanza. Pero había un pueblo de Dios orando, había un pueblo de Dios, hijos de Dios, clamando y creyendo en el Dios todopoderoso que nosotros tenemos y que nos ha dado una palabra que si nosotros creemos, también, ¿verdad?, nuestros hijos alcanzarán también, ¿verdad?, la salvación. Y estábamos creyendo y orando, y vimos la mano de Dios en Dylan, muchos días sin movimiento, muchos días sin volver en sí, cuando de repente, ¿verdad?, él se restableció su salud, se volvió, ¿verdad? Ya los médicos se sorprendieron, nosotros como familia también, y fue un proceso bien difícil como familia, pero ahí estábamos, ¿verdad?, creyendo en que el Señor era el que estaba actuando, aunque nosotros no lo viéramos, ¿verdad? Y Dylan tuvo una recuperación pronta, y fue gracias a que un pueblo se levantó en oración, porque la palabra dice que si 2 nos ponemos de acuerdo a pedir algo, Él nos lo va a dar, y ahí se cumplió la palabra. La experiencia del bautizo en el Espíritu Santo puede ser también algo que nos deja pasmados cuando nos pasa. Y entendemos que después de eso nadie puede nunca más ser la misma persona,
porque nos desbarata todo argumento que la mente pueda tener para entenderlo a Él. 10 años tenía yo en la iglesia y no había recibido la promesa del Espíritu Santo. No había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Fue hasta que fui al segundo retiro de esta casa. Cuando se hizo el segundo encuentro de esta casa, yo fui y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense, yo no podía entender por qué 10 años tenía de estar en la iglesia y yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero fue en esa ocasión, ¿verdad? Esa era la hora que el Señor tenía establecido para darme ese privilegio, para darme esa bendición. Y yo solo recuerdo, no sé, no me pregunte quiénes más estaban a mi alrededor, solo recuerdo a la hermana Marita, que juntas al terminar todo, ¿verdad?, embriagadas del Espíritu Santo, no nos dimos cuenta que nuestras sandalias se habían perdido. Nosotros andábamos descalzas y el terreno donde andábamos danzando era un terreno lleno de piedras, de espinas, donde nos podríamos lastimar, que creo que hoy en día si yo quisiera caminar descalza ahí no podría. Pero en esa ocasión ni cuenta nos dimos, no sentimos piedras, no sentimos espinas. Si al final lo que andábamos era buscando nuestras sandalias porque las habíamos perdido. Pero fue una experiencia maravillosa, ¿verdad?, en la cual hemos tenido una promesa, ¿verdad? El Señor nos ha prometido que nos dará, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo, pero tenemos que anhelarlo y buscarlo. Dios le dio una promesa a Jacob y le dijo: esta tierra daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántas promesas hemos recibido de Dios? Quizás muchas, ¿verdad? Quizás ni las podamos contar ni las recordemos. No sé usted, ¿verdad?, qué promesas ha recibido, pero yo he recibido muchas. Unas ya las he visto cumplirse, otras estoy todavía esperando el tiempo en el cual se cumplan. Estoy todavía caminando en esa promesa que el Señor me ha dado, ¿verdad? Porque hay promesas que se cumplen, hay cosas que las vemos cumplirse a corto plazo, pero hay cosas que las vemos cumplirse a largo plazo. Solamente debemos esperar en el Señor, solamente debemos de confiar en que Él tiene el tiempo establecido para que estas promesas se cumplan. Todas estas hermosas promesas eran válidas en su tiempo para Jacob, pero siguen siendo válidas para usted y para mí en este tiempo, si usted lo puede creer. Nuestra simiente es bendecida, Dios está siempre a nuestro lado. Él nos pone en lugares donde fluye leche y miel. Aquí en Honduras todavía fluye leche y miel. Si comparamos la situación económica y de trabajo con otros países, hay países con bastante necesidad, creo que más que Honduras. Y muchos, ¿verdad?, decimos que en este país ya no se puede vivir, es que la situación económica de este país, pero déjeme decirle que no solamente nuestra Honduras está en esa situación, hay muchos países en la misma situación. Y yo siempre he dicho que el Dios de Honduras es el mismo Dios de Estados Unidos, es el mismo Dios de Europa, es el mismo Dios de todo el mundo. Si Dios nos va a bendecir aquí, si Dios nos va a bendecir aquí en la tierra que Él nos dio. Y esa ha sido mi oración siempre. Si usted me va a bendecir, Señor, me va a bendecir en esta tierra que usted me dio para nacer. No necesito yo irme para otro lugar, porque el mismo Dios que está aquí está allá. Y el Señor ha sido fiel hasta este momento. Nunca me ha faltado el bocado, ¿verdad?, en mi boca, nunca me ha faltado el alimento en mi hogar. Y creo que cuando le creemos, pienso que cuando le creemos al Señor, ¿verdad?, Él es fiel en su palabra. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Él nos ha dicho que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro pronto auxilio. Entonces nosotros debemos de confiar en que si Él nos puso en esta tierra, aquí seremos bendecidos. Porque si Él nos hubiera querido bendecir en Estados Unidos, allá hubiéramos nacido nosotros. Pero no, a Él le plació que naciéramos aquí, y esta es la tierra que Él nos ha dado, y es una tierra en la cual nosotros siempre declaramos que es tierra donde fluye leche y miel, que es una tierra bendita, es un pueblo escogido. Honduras es un pueblo santo, una nación escogida por parte de Dios, una nación que la hemos entregado a Él en sus manos, en la cual hemos declarado que su bendición está aquí, que esta será una tierra deseable, una tierra
deseable de habitar, una tierra donde otros quieran venir a vivir aquí. ¿Por qué nosotros, que tenemos el privilegio de haber nacido aquí, hablamos mal de nuestra tierra? Lanzamos palabras de maldición sobre nuestra tierra. Si como hijos de Dios debemos de darle gracias a Dios por la tierra que nos vio nacer, por esta hermosa tierra. Otros desean tener lo que nosotros tenemos como nación. Por tal razón debemos de estar conformes con lo que Dios nos ha dado. Aprenda a caminar en las promesas de Dios, aprenda a creer que el tiempo de Dios es el perfecto, que Dios no llega tarde, Dios no llega antes, sino que Dios llega en el tiempo perfecto, porque para cada tiempo hay una hora establecida de parte de Dios. Y el salmista decía: pacientemente esperé en Jehová. No ha llegado lo que usted estaba esperando, no se ha cumplido la promesa que Dios le ha hecho. Espere, como dice el salmista, pacientemente esperemos el tiempo de Dios, el cual es el tiempo perfecto. No hay, ¿verdad?, llegada tarde de parte de Dios, no hay llegada temprana de parte de Dios. Él llega justo en el momento y en la hora que Él ha establecido. Dice la palabra que Jacob durmió en el suelo de aquel lugar y usó una piedra como almohada. Mas cuando despertó se dio cuenta que Dios había estado ahí y puso la piedra por señal y la ungió con aceite, declarando que aquel lugar era casa de Dios o Betel. Jacob estaba descansando su cabeza sobre una piedra. Si alguna vez a usted le ha tocado dormir a la intemperie o descansar en algún lugar que no es su casa, me imagino que usted ha buscado algo suave para recostar su cabeza. Yo no me imagino, ¿verdad?, descansar sobre una piedra. Una piedra es algo incómodo, es algo duro que no creo que dé un buen descanso. Pero dice que esta es la forma sencilla en que los hombres hacían su vida antiguamente. Eran hombres simples, no llenos de vanidad como los de ahora, que no pueden dormir sino en un hotel de 5 estrellas y que le pague la congregación que los invita. Hay muchos predicadores que hoy en día quieren que cuando se les invite a un lugar, ellos establecen cómo es el hotel donde los van a hospedar, qué es la comida que les van a servir y tanto protocolo para poder llevar la palabra, ¿verdad? En aquel tiempo no era así. Estos hombres pasaban necesidades, pasaban muchas dificultades para poder llegar a un lugar. Imagínense Jacob cuántos días tuvo que caminar para llegar a ese lugar, siendo obediente a una palabra, siendo obediente a una instrucción que le habían dado. Pero, ¿verdad? Y dice que descansó sobre una piedra. Qué difícil ha de haber sido para Jacob. Y hoy nosotros queremos, ¿verdad?, tantas atenciones cuando se nos invita a un lugar a llevar la palabra, y si no somos atendidos así, entonces salimos hablando de la congregación que nos invitó, salimos hablando de los líderes, de los pastores, ¿verdad?, que qué poca atención, que no nos atendieron como nos merecíamos y tantas cosas que salimos diciendo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de recordar que estos hombres de la Biblia fueron hombres que creyeron y obedecieron a los llamados que el Señor les dio. Hoy queremos nosotros que se nos atienda, ¿verdad?, y nos anden chineados, como dicen, pero no, en el Señor debemos de pasar, como dice la palabra, ¿verdad?, debemos de dar la milla extra. Si se nos dice que caminemos una, debemos de caminar dos, siempre, ¿verdad?, sabiendo que la obediencia al Señor trae consecuencias y trae buenas consecuencias. La escalera de Jacob nos recuerda que los ángeles de Dios siempre están mirando nuestros pasos y nuestras acciones, así como también que Dios se mueve de su lugar, que Dios no se mueve de su lugar. Él siempre está más alto que todos nosotros. Mire lo que dice Isaías 55 en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es bueno recordarlo para que no se nos llene de humo la cabeza, para que no creamos, ¿verdad?, que somos más que otros, para que no nos creamos que merecemos, ¿verdad?, toda exaltación, toda honra, ¿verdad?, por llevar una palabra. La escalera de Jehová también nos debe recordar que en la iglesia de Cristo Él es la cabeza.
y que también hay personas que tienen puestos más altos dentro de los ministerios, que hay jerarquía dentro de los ministerios a quienes tenemos que respetar, a quienes tenemos que obedecer para no pecar contra ellos ni blasfemar contra los que han sido ungidos de Jehová. Hay quienes, ¿verdad?, dicen, ese líder me cae mal, ese pastor de la iglesia no lo puedo ver. Hay personas que dicen, ya yo no lo puedo ver, no lo determino, ¿verdad? Muchos dicen, yo ni lo determino porque no me agrada. No, hermano, como hijos de Dios debemos de aprender, dice la palabra, a sobrellevarnos. Debemos de aprender a amarnos. ¿No le cae bien el hermano? Órele al Señor y pídale amor por ese hermano, ¿verdad? Porque el beneficiado es usted. Al hermano, muchas veces al hermano ni cuenta se da que nos cae mal, pero nosotros sí sabemos, y cuando tenemos esa actitud no es buena delante de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes, el Señor quiere que aprendamos a llevarnos bien, ¿verdad? Y como digo siempre, el testimonio es el que habla, nuestro testimonio es el que habla, pero si usted muestra indiferencia hacia un hermano, si usted muestra mal carácter con otros hermanos, entonces ¿qué van a pensar de usted? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está? Si el Espíritu Santo mora en usted, entonces ¿dónde están los frutos? El pastor Kai siempre dice, puras hojas, dice, y nada de fruto. Puras hojas y nada de fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, ¿verdad? Tenemos que ser árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿verdad? Debemos de aprender a llevarnos bien, debemos de aprender a sujetarnos, a poner la mejilla y a hacer la mía extra, como les decía, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos de saber llevarnos bien con toda la congregación. Que el Señor añada bendición a esta palabra, ¿verdad? Es una bendición el poder haber estado aquí compartiendo con ustedes, amada iglesia. Saludos a cada uno de los que están conectados, saludos a cada uno de los que están, ¿verdad?, ahí en sus hogares, atentos a esta palabra. Les bendecimos, declaramos la bendición de Dios sobre sus vidas, que sea el Señor llenándoles, que sea el Señor ministrándoles ahí en ese lugar, que sea Dios bendiciendo su casa, sus hijos, y como dice la promesa que le dio el Señor a Jacob, que sería bendito él y toda su descendencia. El Señor va a bendecir su casa y va a bendecir su familia, ¿verdad? Porque es una promesa para Jacob, pero que también hoy en día es para nosotros. Que el Señor les bendiga. Les esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones, amada iglesia.